¿Sabías que las cosas que están bajo nuestro control son nuestros juicios, opiniones y valores que decidimos adoptar? Y lo que no está bajo nuestro control es todo lo demás, además de todo lo que es externo. Una gran reflexión del mundo estoico que pocos conocen, pero que sin dudas puede aclarar tu mente y llevar tu vida a un nuevo nivel. Hoy abrimos nuestra caja de las curiosidades para adentrarnos en el mundo del estoicismo y aprender de las enseñanzas de los mejores filósofos estoicos que existieron en el mundo. Antes de continuar, recuerda suscribirte. Además, con tu valioso like nos apoyas muchísimo. Y si la información te resulta interesante, asegúrate de compartirla con tus amigos. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta es una de las más grandes reflexiones que nos dejó Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos del estoicismo. En 1965, durante la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, el piloto de la Armada estadounidense, James Stockdale, recibió un disparo mientras volaba sobre el país enemigo. El joven no sabía que pasaría 7 años como prisionero de guerra de los vietnamitas, y que un filósofo que había vivido en Grecia en el siglo I después de Cristo se convertiría en su gran maestro y amigo, ayudándole a soportar sufrimientos inimaginables. El filósofo se llamaba Epicteto, y su filosofía, el estoicismo. En el libro, Stockdale habla del estoicismo. El piloto cuenta cómo las enseñanzas de esta escuela filosófica lo reconfortaron durante sus largos años de cautiverio. Todo lo que sé sobre Epicteto lo he practicado a lo largo de los años, escribió Stockdale. Él me enseñó que lo necesario es mantener el control de mi propósito moral. De hecho, él me enseñó que soy mi propósito moral, que soy completamente responsable de todo lo que hago y digo, y que yo decido y controlo mi propia destrucción y mi propia liberación. ¿Cómo vivir una buena vida en un mundo impredecible? ¿Cómo hacerlo mejor dentro de nuestras posibilidades mientras aceptamos lo que está fuera de nuestro control? Estas son las cuestiones centrales del estoicismo, una filosofía creada hace más de 2000 años en la que cada vez más personas buscan antídotos contra las dificultades de la vida contemporánea. El estoicismo fue fundado en el siglo III a.C. por Zeno, un rico comerciante de la ciudad de Sitios en Chipre. Después de sobrevivir a un naufragio en el que perdió todo lo que tenía, Zeno fue a Atenas. Allí conoció a las filosofías de Sócrates, Platón, Aristóteles y sus seguidores. Los primeros estoicos crearon una filosofía que ofrecía una visión unificada del mundo y el lugar que el hombre ocupaba en él. El pensamiento estaba compuesto por 3 partes: ética, lógica y física. La palabra estoico, en su uso moderno, se refiere a aquella persona que es indiferente al placer, la alegría, así como la pena o el dolor. No en vano, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define estoico en su primera sección como fuerte, ecuánime ante la desgracia, y lo mismo sucede con el diccionario de Oxford, que lo viene a definir como una persona que sufre dolor y problemas sin quejarse o sin mostrar lo que siente. Sin embargo, la doctrina estoica se basa más bien en guiarse por la razón, y debido a que no se puede controlar lo que sucede a nuestro alrededor, controlar lo que se piensa al respecto de lo que sucede. Por ello, el estoicismo se fija especialmente en las emociones a las que se refiere como pasiones y que divide en buenas, malas e indiferentes. Las buenas hay que potenciarlas, las indiferentes obviarlas, y hay que lidiar con las malas. La reflexión que hace el estoicismo al respecto es que a las personas no les perturban las cosas que pasan, sino las opiniones que tienen sobre esas cosas que pasan. Por ello, se trata de enfrentar esas opiniones y antes de asumirlas, cuestionarlas como si se trataran de hipótesis y no de hechos firmes. De esta forma se pueden refutar buscando una perspectiva más productiva y obteniendo una respuesta racional a esas pasiones para convertirlas en emociones saludables. Para los estoicos, el universo estaba gobernado por la razón o logos, un principio divino que dominaba todo. Por lo tanto, estar en armonía con el universo significaba vivir en armonía con Dios. La filosofía estoica también proponía que los hombres vivieran con virtud, un concepto que para ellos estaba íntimamente asociado con la razón. Como explica el filósofo Donald Robertson, si podemos vivir sabiamente, guiados por la razón, floreceremos y desarrollaremos nuestro potencial como seres humanos. Dios nos ha dado esta capacidad y depende de nosotros usarla adecuadamente. El estoicismo floreció durante 2 siglos en la antigua Grecia y alrededor del 100 a.C. llegó su popularidad a Roma.
Uno de los pensadores más conocidos de la época es Séneca, consejero del infame emperador romano Nerón. En una carta a su amigo Lucilio, el filósofo habla de uno de los componentes centrales de la virtud, la capacidad de armarnos contra la desgracia. La mayoría de los hombres son débiles y fluyen en la miseria entre el miedo a la muerte y las dificultades de la vida. No están dispuestos a vivir y sin embargo no saben cómo morir. Por esa razón, haz que la vida en general sea placentera para ti, eliminando todas las preocupaciones al respecto. La idea central de esta carta es que no debemos solo prepararnos para hacer frente a las necesidades de la vida, sino también prepararnos para lo peor. Si estás disfrutando del video, puedes apoyarnos compartiéndolo con las personas que puedan pensar lo mismo y suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Continuemos. Los estoicos también tenían una visión particular de las emociones, llamadas pasiones, que se dividían en 3 categorías: emociones buenas, malas e indiferentes. Propusieron que deberíamos centrarnos en las emociones malas o poco saludables, aprendiendo a lidiar con ellas. Admirado por los filósofos a lo largo de los siglos, el famoso ensayo de Séneca sobre la ira propone maneras de lidiar con este sentimiento. Séneca sugiere lo siguiente: tú tienes una visión sobre algo malo que sucedió, pero puedes cambiar de opinión al respecto. Puedes decirte a ti mismo que no fue tan malo, fue un accidente, no tuvo esa intención o que no es importante para ti. La búsqueda del autocontrol es fundamental para la filosofía estoica, pero para esto es importante poder distinguir lo que está bajo nuestro control. En esta respuesta a esta pregunta, Epicteto creó 2 listas. Las cosas que están bajo nuestro control son nuestros juicios, opiniones y valores que decidimos adoptar, y lo que no está bajo nuestro control es todo lo demás, además de todo lo que es externo. Puedes influir en tu cuerpo, mantener una dieta saludable, hacer ejercicios, pero al final tu cuerpo no está bajo tu control, porque puedes contraer un virus o sufrir un accidente y romperte una pierna. Esta distinción permite darse cuenta de que si las únicas cosas que están bajo nuestro control son los juicios, opiniones y valores, es en ellos en los que debemos mantener nuestro enfoque. El objetivo de los estoicos no era otro que alcanzar la felicidad o la autorrealización, un concepto al que se referían como eudaimonia. A ella se llega a través de la virtud moral o arete y de la serenidad o ataraxia. La virtud en los estoicos tiene que ver con la excelencia y con alcanzar el potencial al que se está destinado. Para ello hay 4 cualidades que destacan: la sabiduría, la justicia, el coraje y la disciplina. Todas ellas tamizadas siempre por la razón, que llevaría a buscar la sabiduría, actuar con justicia, emplear el coraje y alimentar la disciplina. Si la virtud es uno de los ángulos del triángulo que encumbra la felicidad, el otro es la serenidad o ataraxia. Se trata de una suerte de serenidad mental que permite que las emociones negativas no dominen y de esta forma sea más fácil actuar con virtud. Y es que según los estoicos, son precisamente las reacciones emocionales a situaciones negativas las que provocan que se tenga una percepción distorsionada de la realidad, ya que se tiende a confundir pensamientos con hechos. Esto, según esta escuela filosófica, es inevitable que termine llevando a la agitación mental. Representantes del estoicismo. Las figuras más relevantes del estoicismo a lo largo de la historia, cuyas ideas han llegado hasta la actualidad gracias a referencias de otros y a fragmentos pequeños de sus pensamientos, son las siguientes. Zenón de Sitio, el fundador de la filosofía estoica. Cleantes, un boxeador iniciado tarde en esta filosofía con 50 años. Al mostrar tanta virtud, Zenón lo nombró como su sucesor. Crisipo de Solos, un corredor de larga distancia y aprendiz de Cleantes, el cual fue el tercer gran líder del estoicismo. Panecio de Rodas, considerado como uno de los máximos responsables de la expansión del estoicismo partiendo de Grecia hasta Roma. Posidonio, uno de los polímotas principales de su época y un discípulo de Panecio. Destacaba en una gran multitud de campos, siendo la filosofía uno de ellos. Modificó algunos principios del estoicismo más clásico. Séneca, probablemente el estoico más famoso y uno de los más poderosos y ricos. Musonio Rufo, que era uno de los estoicos más respetados de la época, fue considerado por algunos estoicos como el Sócrates romano. Epicteto, un esclavo que estudió con Musonio Rufo, debido a su gran tesón, llegó a ser el líder de su propia escuela filosófica. Marco Aurelio, considerado por muchos como el mejor emperador de la historia.
La dicotomía del control. La llamada dicotomía del control es uno de los términos más relevantes del estoicismo y que ha ido evolucionando desde los orígenes de esta corriente filosófica hasta la actualidad. Se trata de conocer qué cosas están dentro del control de cada uno y cuáles no lo están. Dentro de las primeras se encontrarían, por ejemplo, las opiniones, juicios o acciones que se adoptan, y es en ellas en las que habría que focalizar la atención, teniendo en cuenta que existen otras cosas que no se pueden controlar. En palabras de Séneca, el hombre sabio se preocupa por la intención de sus acciones, no por sus resultados. El estoicismo moderno propone que esta dicotomía se convierta en una tricotomía y se añada una tercera opción, que serían las cosas sobre las que se tienen un control parcial. Un ejemplo sería un partido de tenis en el que el resultado no está bajo un control total, ya que influyen variables como la habilidad del contrario, las condiciones atmosféricas o la pericia del árbitro. Por ello, en este ejemplo, el objetivo no debería ser ganar el partido, sino jugar de la mejor manera posible, ya que eso sí se puede controlar. Hemos llegado al final por el día de hoy. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con tu like y no olvides darle a la campanita para que estés informado cada vez que subamos nuevo contenido. ¿Conocías la filosofía del estoicismo? ¿Qué opinas de ella? Escríbenos tu opinión en la sección de comentarios. Hasta la próxima.